Bienvenido a la capacitación en línea del equipo Arguilea. Esta capacitación tiene como objetivo calibrar los diferentes puntos de evaluación durante la auditoría REV a los restaurantes Burger King. A través de los 4 videos, estarás revisando las diferentes secciones de la auditoría, los criterios y la toma de decisión para penalizar. Es importante que al finalizar cada módulo realices el examen correspondiente en la plataforma de auditoría. Te deseamos mucha suerte. Módulo 1. Introducción al gerente en turno. Lo primero que debes hacer es saludar y presentarte. Es muy importante leer la carta de introducción REV. Revisión de documentos. En la estación de mando, los documentos a revisar son: tabla de posicionamiento. Durante 2018, solamente se va a evaluar que esté presente y que pertenezca al Burger King en turno. Esto verificando su número de restaurante y que esté llena. Ya no vamos a verificar el acomodo por prioridad. Formato de rastreo. Solamente se evalúa restaurantes con drive-thru y se evalúa el mes actual. También deberá solicitar su reporte de tiempo de servicio del timer del drive-thru. Tabla de ventas del día. Es el reporte de ventas correspondiente a 1 o 2 semanas atrás al día de la visita. El formato de ventas por media hora varía de acuerdo al sistema utilizado. Puede ser impresa o en pantalla de back of house. Certificado ServSafe. Solamente de los gerentes que corren turno. Certificado Foundations, en papel o en Beca Link. Reporte de inspección de control de plagas. Se evalúan los últimos 30 días de los registros de temperatura de alimentos y de producto en papel como Blueprint o Beca Link. Por último, se evalúa el registro de temperatura de cocción de la carne de los últimos 30 días. Retroalimentación al gerente. Durante la retroalimentación al gerente es importante que siempre inicies con el reconocimiento al restaurante. Menciona todas las oportunidades por área y al final debes decir su calificación por Brand Standard, seguridad de alimentos y Overall Score con su categoría. Bienvenido a la capacitación en línea del equipo Arguilea. Módulo 2. Calibración del termómetro. La verificación de la calibración del termómetro es obligatoria y se debe realizar al inicio de cada visita y la puede realizar el auditor o el gerente a cargo de la siguiente manera. Temperatura del agua. Siempre verifica la temperatura del agua caliente con el fregadero de lavado de manos. Abre la llave y deja que corra el agua por 30 segundos. Si la temperatura no alcanza el rango mínimo, cuenta 20 minutos y regresa a tomarla. Si en la segunda toma no dio temperatura, se penaliza como factor crítico FS 103A. También se toma temperatura en la llave de lavado en la tarja de 3 compartimientos. Abre la llave y deja que corra el agua por 30 segundos. Si la temperatura no alcanza el rango mínimo, cuenta 20 minutos y regresa a tomarla.
Si en la segunda toma no dio temperatura, se penaliza como factor crítico FS 103B. Procedimiento de toma de temperatura, equipo y alimentos. Se deben revisar los alimentos en bolsas abiertas y las botellas o productos terminados en contenedor. Los pasos que debes seguir son: si el producto que se verificó no alcanzó la temperatura, es necesario tomar la temperatura del refrigerador o congelador. En el caso del congelador, solamente cuando existe evidencia de que el producto se encuentra descongelado. Los pasos a realizar son: revisar solamente si el producto no alcanzó la temperatura. Se verifica en el siguiente orden. Estación de lavado de manos. Lo primero que deberás evaluar es que el fregadero no se encuentre obstruido y que el miembro del equipo no tenga que mover algo para poder accesar al fregadero. Debe tener cepillo de uñas limpio en solución sanitizante. También deberá contar con jabón y sanitizante y en ambos deberás de verificar su fecha de vencimiento. Si la fecha se encuentra expirada, penaliza FS 101E. Por último, debe de tener papel toalla en el dispensador y guantes desechables disponibles. Si cualquiera de estos artículos no se encuentra disponible, penaliza FS 101C. Lavado de manos. Durante tu recorrido deberás de evaluar al menos a 3 miembros del equipo y al gerente a cargo. Es indispensable lavarse las manos con el procedimiento adecuado que mencionaré a continuación. Bienvenido a la capacitación en línea del equipo Arguilea. Módulo 3.
Tiempo de servicio. Durante la visita se deben tomar 7 tiempos de servicio. El tiempo inicia cuando el cliente está listo para ordenar. El tiempo termina cuando está lista la orden en el mostrador. Nota: no deberán tomar más de 3 órdenes consecutivas. Se deben realizar 3 paradas sobre el recorrido. La primera al inicio de la evaluación del mostrador, la siguiente cuando se inicia la evaluación del cuadrante 2 y la tercera al finalizar la revisión de documentos y antes de salir de la cocina. Imagen del personal estándar. Todos los miembros del equipo y gerentes deben usar uniformes aprobados por los restaurantes Burger King. El uniforme aprobado completo consta de camisa de uniforme dentro de los pantalones o falda, falda o pantalón negro con cinturón. Los gerentes pueden usar pantalón negro o khaki y no se pueden usar jeans. Gafetes con el nombre del miembro del equipo o de los gerentes. Gorra o visera. La red es opcional. Si tiene bigote, debe de estar bien recortado y no se permite la barba. El cabello debe de estar bien arreglado, limpio, amarrado y apartado de los hombros. Las uñas deben de estar bien recortadas y limpias. No se permiten uñas pintadas ni artificiales. Zapatos de cuero o vinilo negro, suelas antideslizantes, el pie debe quedar cubierto. Recuerda que los uniformes deben de estar limpios, sin arrugas y ser de la talla adecuada. Evaluar la interacción del miembro del equipo al tomar una orden. En cada interacción con el invitado, verificar que los miembros del equipo y los gerentes utilizan la frase "por favor" y "gracias". Se saluda al invitado en 5 segundos. El saludo debe de incluir dar la bienvenida cuando llega al restaurante y deben de ofrecer ayuda. Los miembros del equipo le sonríen al invitado, establecen contacto visual y prestan atención por completo. El miembro del equipo debe sugerir cualquier adicional al pedido, como la posibilidad de agrandar el combo o adquirir un postre. Los líderes de venta y servicio repiten el pedido cuando es necesario. Se incluye el recibo en el pedido. Se entrega la charola o bolsa al invitado. Cuando aplica el despachador, pregunta al invitado si necesita condimentos adicionales. Ningún invitado debería devolver con un pedido incorrecto. Se debe utilizar una frase de despedida cordial. Calidad en mesa de preparación en los ingredientes y en PHU. Que los miembros del equipo presionen los botones correctos cuando coloquen carne o la cavidad se quede sin producto. Los PHU están programados correctamente y existen 2 cavidades por producto. Verifique que los productos en las unidades de PHU cumplan el estándar de calidad. Observe que el producto no esté dañado, quemado, partido, demasiado seco, etc. Observe si se usan los productos dañados. Observe si el gerente o miembro del equipo detectan el producto dañado y lo desechan antes de usarlo. Compruebe si los productos especiales tienen una rejilla en los recipientes del PHU. Los productos especiales podrían tener tapas ranuradas o estar sin tapas. Compruebe si los productos del broiler tienen tapas sólidas en los recipientes del PHU. Tomar temperatura a los vegetales en mesa. Primero lechuga, después tomate y al final la cebolla. La temperatura correcta deberá de ser de 65 a 85 grados con un mínimo de 59 grados Fahrenheit. Los vegetales deberán cumplir con el siguiente estándar de calidad. El tomate deberá estar cortado utilizando el equipo adecuado, sin centros, de color aceptable y firmes. Su contenedor debe de tener rejilla y su tiempo de retención es de 4 horas. La lechuga no debe de estar marchitada ni presentar color amarillo. Su tiempo de retención es de 4 horas. La cebolla deberá estar separada de manera apropiada. Las rodajas deben ser una circunferencia del tamaño del pulgar. No puede ser de color amarillo o con exceso de agua. Su contenedor debe de tener rejilla. El tocino deberá contar con rejillas en el caso de que sea preparado en restaurante.
y deberás verificar que tenga la forma correcta. Elaboración de un sándwich. Verificar que los panes son tostados a pedido y no se retienen durante más de 30 segundos. También que son tostados conforme a los procedimientos de Burger King y cumplan los estándares de calidad. Deberás observar como mínimo cómo se elaboran 3 sándwiches, por lo menos 2 en mesa principal y 1 en mesa de especiales. Comprueba que sigan la secuencia apropiada y que utilicen los instrumentos adecuados. Consulta las guías operativas presentes o con el coordinador de la región. Cuando aplique, observar que los sándwiches se marcan correctamente, tipo de sándwich, ingredientes y/o tiempo de retención. Si el personal retiene el producto en el canal de retención, verificar que no se encuentren vencidos. Manejo de la freidora. Deberás realizar la prueba de calidad del aceite con el gotero del restaurante. El tubo con la muestra se compara versus el estándar. Si este no se puede verificar, se penaliza el factor FQ109. Todas las freidoras deberán pasar por la prueba del aceite y deberás verificar que los niveles del aceite no se encuentran por debajo de la línea de llenado, que la espumadera se encuentre en buenas condiciones, que el exceso de pan y las piezas rotas se filtran con regularidad. Debes verificar que cada canasta se llene hasta la línea de llenado en el recipiente de porción de las papas para obtener la calidad adecuada en la canasta. Procedimientos que se deben evaluar. Los procedimientos de salado que se deben evaluar son: y no se retienen en bolsas en el contenedor de papas. Además, si son adecuadas todas las porciones de papas. Deberás comprobar que los productos especiales y los acompañantes se colocan en canastas de la manera apropiada. Una vez en la freidora, bienvenido a la capacitación en línea del equipo Arguilea. Módulo 4. Evaluación de factores críticos, lavado de manos. Deberás verificar que el fregadero no se encuentra obstruido y que los dispensadores de papel y guantes están abastecidos y se dispensan con facilidad. Los dispensadores de jabón antibacterial e higienizante aprobados para las manos deben de estar abastecidos y funcionando correctamente. Si tienen fecha de vencimiento, los productos no deben de estar expirados. El lavado de manos se realiza en los siguientes casos: entre los cambios de guantes, al entrar a la cocina, antes de comenzar un turno, después de los descansos, después de hablar por teléfono, después de comer,
después de beber o fumar, después de tocarse el cabello o el cuerpo, después de realizar tareas que no están relacionadas con la manipulación de alimentos, después de ir al baño, antes y después de manipular alimentos crudos, antes de la preparación de vegetales. Temperatura de productos potencialmente peligrosos. Evaluación de solución sanitizante. Se debe tomar concentración a todas las soluciones sanitizantes presentes: mostrador, mesa de preparación principal y de especiales y broiler. El restaurante con comedor y baños deben de tener una solución disponible para cada área. Los contenedores con sanitizantes no se deben de mantener cerca de alimentos expuestos. Si al llegar a la auditoría se detecta que el fregadero de 3 compartimientos no tiene la solución, se debe de notificar al gerente y tienen 15 minutos para prepararla. Todos los restaurantes deben tener tiras de sanitizante disponibles, una unidad para hacer la comparación de escala y no deben de tener fecha vencida. El punto se penaliza si encuentras una o más soluciones sin potencia. Todos los trapos deben de estar sumergidos en solución sanitizante. Si más del 50% de una toalla higienizante no está totalmente sumergida en la solución, se penaliza. Importante: es protocolo cero tolerancia cuando el restaurante no tiene sanitizante disponible. Evaluación de máquina Taylor. La evaluación de los tubos carburadores de la máquina Taylor la puede realizar el auditor o el gerente si así desea hacerlo. Al retirarlos, es necesario llevarlos a la tarja de 3 compartimientos. Una vez ahí es necesario. Deja los tubos en la tarja y notifica al gerente que se encuentran sin higienizar.
Observa si se lavan, enjuagan y sanitizan. Antes de colocar nuevamente en la máquina Taylor, verificar si el restaurante tiene disponible sanitizante K5 y lubricante de la máquina Taylor. Los cepillos de Taylor deben estar disponibles y en buen estado, almacenados en un contenedor aprobado y limpio. Dependiendo de la máquina Taylor es el número de cepillos, pero al menos deben de existir 4. Y para revisarlos, se debe hacer a distancia de un brazo. Productos aprobados. Artículos preparados con tiempo de retención adecuado. Incidencias de contaminación cruzada. Las evidencias de contaminación cruzada es algo que se tiene que ver en el momento, no se puede suponer. Se debe evaluar el uso adecuado de pinzas, que los productos crudos y cocinados no estén en contacto directo, que los artículos nuevos preparados en mesa de preparación no se mezclen con los viejos, verificar que la máquina de hielo no tenga moho en el interior, solamente se puede inspeccionar con lámpara. Si se encuentra evidencia de acumulación, colocarse un guante desechable y pasar una servilleta blanca para verificar. No se puede introducir el celular a la máquina de hielo. Revisar cualquier evidencia de contaminación física en los alimentos. Los procedimientos de lavado, enjuague y sanitizado se realizan de acuerdo al estándar. La comida de miembros del equipo se almacena adecuadamente. Si se almacena en la cámara de refrigeración, la comida de miembros del equipo se debe conservar en un contenedor con tapa designado y etiquetado. Verificar que ningún miembro del equipo coma en o cerca de las mesas de preparación. Los recipientes de la PHU se mantienen correctamente y no se observan grietas. Las cortadoras de verduras se deben limpiar, higienizar y almacenar de manera apropiada. Control de plagas. Es protocolo cero tolerancia cuando encuentres 2 o más cucarachas vivas, una cucaracha viva y 1 o más cucarachas muertas, 5 o más cucarachas muertas, 1 o más roedores vivos o muertos en cualquier lugar del restaurante, 30 o más heces de roedor en el restaurante, nidos de aves dentro del restaurante. Las temperaturas y procedimientos de cocción de los productos cumplen con los estándares.
Otros riesgos. Deberás verificar que